Queridos amigos, muchas gracias por querer participar en este proceso de catequesis sobre el bautismo. Es muy importante esta preparación porque nos permite tener un poco más de conciencia sobre lo que significa el bautismo y sobre el compromiso que cada uno de nosotros tiene como miembro de la Iglesia Católica. Queremos ofrecerle esta sencilla catequesis en varios capítulos. Son 4 reflexiones muy sencillas, pero que de una manera muy práctica nos conducen a prepararnos para la celebración del bautismo, este acontecimiento tan importante desde el punto de vista personal para los niños y jóvenes, para sus familias, sus padres y padrinos. Acontecimiento fundamental para la Iglesia en sus parroquias y comunidades y acontecimiento esencialísimo para la Iglesia Católica en general. Los 4 momentos serán, en primer lugar, vamos a hablar de lo que son los sacramentos y la sacramentalidad de la Iglesia. Luego hablaremos de los sacramentos de la iniciación cristiana y cómo el bautismo se inserta en un proceso integral de iniciación a la vida cristiana como discípulos de Jesús. Hablaremos de los efectos en un tercer capítulo del sacramento del bautismo, qué produce la gracia del bautismo en el bautizado. Luego hablaremos del compromiso comunitario, de la vida y la inserción del bautizado en la comunidad a través de sus padres y padrinos y el compromiso que ellos adquieren. Estos 4 pequeños videos y reflexiones se complementan de manera magistral por una catequesis del Papa Francisco sobre los signos, los símbolos, el rito y el significado del sacramento del bautismo. Así esperamos que su preparación para la celebración del sacramento sea lo más completa posible y que nos ayude a crecer en la fe. En este primer video que queremos ofrecerles sobre el bautismo, quiero hablarles de la sacramentalidad de la Iglesia. Dios Padre, en su designio amoroso, ha querido que todos los hombres y mujeres del mundo nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Pues para ofrecernos ese don gratuito de la salvación, el Señor nos envió a su Hijo Jesucristo. Jesús es el sacramento de Dios Padre. ¿Qué quiere decir? Que viendo a Jesús encontramos al Padre. Dice el Señor, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me conoce a mí, ve al Padre. ¿Quién conoce al Padre? El Hijo, yo. Luego, quien me conoce a mí, que conozco al Padre, conoce al Padre. La palabra sacramento quiere decir signo, misterio. Es un signo que nos lleva a descubrir un misterio. ¿Cuál es el signo? Jesús de Nazaret. ¿Cuál es el misterio? La salvación. Pues esta dinámica del sacramento de Jesús relacionado con el Padre también se aplica en cómo Jesús, para realizar la misión a lo largo de la historia, estableció, fundó la Iglesia como sacramento de Jesús. La Iglesia es la continuadora de la misión de Jesús, quien ha venido en nombre del Padre. Por eso la Iglesia es sacramento de la salvación que ofrece Jesús. Lo que la Iglesia vive, predica, enseña, celebra, todo ello es sacramento de lo que Jesús vive, enseña, predica y celebra.
Por eso la iglesia es sacramento de Jesús y Jesús es sacramento del Padre. La iglesia es un signo y misterio de Jesús. Viviendo en la iglesia, encontramos a Jesús. La iglesia es el ambiente propicio donde conocemos a Jesús y el designio salvador del Padre. La iglesia es como una atmósfera en la cual el cristiano expresa, vive, se alimenta y crece como cristiano, como creyente, como católico, como perteneciente al cuerpo místico de Cristo. Cada cristiano es un miembro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. La cabeza es Jesús, el cuerpo es la iglesia y nosotros somos sus miembros. Nosotros también somos como un sacramento de la iglesia. Quien nos ve a nosotros, ve a la iglesia. Quien ve a la iglesia, ve a Jesús. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Pues nosotros como cuerpo místico de Cristo, que somos la iglesia del Señor, vivimos, celebramos toda la realidad de la fe, comprometidos con la transformación de la realidad para llegar a la salvación. Y por eso la iglesia, en nombre de Cristo, nos ofrece los sacramentos. Los sacramentos son signos de un misterio. Para comprender lo que es la sacramentalidad, hay un ejemplo muy famoso y muy conocido. Si nosotros vemos a lo lejos que hay humo, nos imaginamos, sin tener que ir allá, que hay fuego. El humo es el signo del fuego. El humo es como el sacramento. La gracia es el fuego. Por eso los sacramentos son un fuego que se ve visiblemente a través del humo. Cada sacramento tiene un signo externo, un signo material, un signo tangible, pero la realidad de ese signo es el significado que representa, es la gracia que transmite. Cada sacramento es signo y misterio, signo y gracia, signo y significado. Todos conocemos más o menos lo que son los 7 sacramentos. El bautismo es el signo de la inserción de Cristo en la iglesia o para la iglesia y la inserción nuestra en el cuerpo de la iglesia y en Cristo Jesús. Bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, el orden sagrado, la unción, el matrimonio. Como que todos esos sacramentos nos están acompañando a lo largo de la iglesia, desde el nacimiento con el bautismo hasta nuestra partida para encontrarnos con el Padre en la unción de los enfermos. Pero ese nacimiento nos acompaña a lo largo de nuestra vida y tiene una gran iniciación. Con el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, nosotros completamos la iniciación de nuestra vida cristiana para enfocarnos y enrutarnos hacia Jesús el Señor. Pero obviamente en ese caminar nosotros fallamos y pecamos. Y para eso la Iglesia nos ofrece el sacramento de la confesión, de la reconciliación, de la penitencia. Este sacramento celebra la misericordia de Dios por nosotros y para nosotros a través del ministro, que es quien nos dispensa en nombre de la Iglesia el perdón de Dios. Cada uno de nosotros tiene una vocación específica. Algunos el matrimonio, otros el orden sagrado. Pues esa vocación específica que se llama orden sagrado o matrimonio se celebra sacramentalmente a partir de estos 2 sacramentos, matrimonio y orden.
En fin, son los sacramentos de la Iglesia. Por eso, cuando celebramos un sacramento, estamos celebrando un misterio inmenso y grande que se llama la gracia de Dios en beneficio de los creyentes, de los seres humanos. Sacramento para los hombres, sacramento para los creyentes. Los sacramentos son para nuestro servicio. Pues en el marco de esta sacramentalidad está inserto radicalmente el sacramento del bautismo. Recordemos, Cristo es sacramento del Padre. Cuando vemos a Cristo, vemos al Padre. ¿Y cómo vemos a Cristo en la historia? Por la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, la Iglesia es el cuerpo, nosotros somos sus miembros. Todos somos importantes en ese cuerpo. Y entonces la Iglesia es sacramento de Cristo, sacramento de la salvación de Cristo. Y dentro de la Iglesia tenemos los 7 sacramentos, que son celebraciones para nuestra propia vida. Pero no son solo ritos, son expresión, acontecimiento de nuestra vida de fe para relacionarnos con Dios, con la comunidad y con el mundo. Pues bien, este primer videíto nos ubica en que el sacramento del bautismo está inserto en toda la dinámica de la sacramentalidad de la Iglesia. En este segundo tema vamos a ver la iniciación cristiana y los sacramentos que hacen parte de esto. En primer lugar, la iniciación cristiana, que es la inserción de un candidato en el misterio de Cristo, muerto y resucitado, y en la Iglesia. Se hace por medio de la fe y de los sacramentos. Cuando comenzamos nuestra iniciación cristiana, la hacemos a través de 3 sacramentos que quizás ya conocemos: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El bautismo, que es la puerta a los demás sacramentos, el bautismo que nos hace hijos de Dios, y con el bautismo que comenzamos una vida nueva. Es en el bautismo donde van ustedes, padres y padrinos, a llevar el niño hacia el altar. Son ustedes los que lo entran a la iglesia y son ustedes los que prestan sus pies para llegar hasta allí. Son ustedes también los que prestan sus labios para profesar la fe y para rechazar el pecado. Lo que más adelante van a hacer estos niños, ya siendo jóvenes, en el sacramento de la confirmación, por medio de sus pies que llegan a la iglesia por su cuenta y por medio de sus labios, donde ellos mismos van a aceptar la fe que un día ustedes, padres y padrinos, aceptaron por ellos. Y van a rechazar el pecado que ustedes en el bautismo rechazaron por ellos. Los padrinos no son simplemente para salir de bonitos en la foto teniendo el cirio, cargando el niño, no. Los padrinos son los que ayudan a los padres en la formación del niño. Y lo van a escuchar en la Eucaristía, en el sacramento del bautismo, cuando les pregunten que si están dispuestos a ayudar a los padres de estos niños en la formación de la fe. No son simplemente que llegan ese día, salen en la foto y se desaparecen. No, son los que deben acompañar al niño durante toda la trayectoria en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía y durante toda su vida. Luego también tenemos entonces este sacramento de la confirmación, donde son los niños, los jóvenes en este caso, quienes ya aceptan a Dios y rechazan el pecado por su propia cuenta, donde reciben la efusión del Espíritu Santo a través de las manos del Señor Obispo o quien Él designe. Y tenemos también el sacramento de la Eucaristía,
fuente y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía que nos hace uno con Cristo. La Eucaristía que es donde recibimos el cuerpo y la sangre del Señor. Es en la Eucaristía donde vemos cumplida la promesa de Cristo, donde dice que se queda con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es en la Eucaristía donde lo recibimos a Él mismo y donde nosotros ya conscientes debemos tener esa certeza de que es prisionero de amor en el sagrario. Lo recibimos en la Eucaristía, limpios, gracias a través del sacramento de la penitencia. Esa vestidura blanca que nos ponen en el sacramento del bautismo simboliza la gracia y así la debemos mantener durante toda nuestra vida. Y así ustedes, padres y padrinos, deben procurar para que se mantenga pura, blanca, inmácula, sin mancha. Y si por algún motivo se llega a manchar con el pecado, son ustedes, padres y padrinos, los que deben guiar al niño, al joven, para que vuelva al camino del bien. Ya el joven, el niño consciente de que puede recibir la Eucaristía, también debe tener la certeza de que se encuentra en el sagrario por amor. De que si bien lo recibimos en la Eucaristía y somos nosotros sagrarios vivos para Él, también está en la Eucaristía, en el sagrario, donde podemos ir a visitarlo, a contarle, a hablar con Él, hacerlo parte de nuestra vida. No simplemente pasar al templo y dejarlo allí, no. Hagámoslo parte de nuestra existencia. Llevémoslo a través de nuestras palabras, de nuestro testimonio a los demás. Es entonces a través de esos tres sacramentos, del bautismo, la Eucaristía y la confirmación, los sacramentos de la iniciación cristiana, con los que comenzamos esta gran aventura de la fe, esta gran aventura de la Iglesia. Es a través de estos sacramentos que entramos a esta gran familia de la Iglesia, donde tenemos a una madre, a una reina, la Santísima Virgen María, y donde tenemos a un Dios que nos ama sin fronteras, sin limitaciones, que nos espera siempre, como en la parábola del hijo pródigo, ese padre que se cuelga sobre el hijo, lo abraza y lo llena de besos. Es entonces estos tres sacramentos los que nos llevan a los demás sacramentos que ya los van a ver próximos en otros temas que van a escuchar. Bueno, continuando con esta catequesis para prepararnos para el sacramento del bautismo, vamos a mirar ahora la gracia especial que produce el bautismo en la vida de todo bautizado, de todo creyente. En primer momento, miramos cómo el bautismo nos ayuda a la remisión de todos los pecados. El bautismo perdona el pecado original, pero también el bautismo a todos nos ayuda a perdonar los pecados personales. Recordemos que somos personas débiles, que somos personas pecadoras, y nos ayuda precisamente el bautismo a perdonar los pecados ya desde pequeños, y nos crea conciencia a nosotros que en el camino de la vida debemos también implorar la misericordia divina para el perdón de los pecados. En un segundo momento, esta gracia del bautismo nos hace a nosotros criaturas nuevas. Esas criaturas nuevas nos hacen a nosotros hijos adoptivos de Dios, miembros de su iglesia, templo vivo del Espíritu Santo. Miren la conciencia que debemos tener nosotros desde la gracia especial que el bautismo nos da. Unas criaturas nuevas. Y entonces cuando somos criaturas nuevas nos estamos revistiendo de Cristo y hacemos parte de la vida de la iglesia, de la cual nos regala todos los beneficios para crecer. Templo vivos del Espíritu Santo. Y por eso
una invitación muy fundamental para los padres, los padrinos, los que educan a los niños, no olvidar en el caminar de la historia que somos templos vivos del Espíritu Santo. Nos hace capaces también el bautismo, su gracia especial de creer en Dios. Por eso, el alimento fundamental en una vida cristiana parte desde el bautismo, creyendo en Dios, profesando nuestra fe. Y el creer en Dios precisamente nos enseña a esperarlo, a amarlo. Escuchen bien dos palabras: esperarlo y amarlo. Esperarlo porque nuestra vida tiene que ser vida de progreso. Amarlo porque nuestra respuesta con nuestras acciones debe precisamente llevar al amor de Dios, a través de ¿quién? Del amor de los hermanos. Y esto lo realizamos en tres grandes virtudes que no puede prescindir el buen cristiano. Y esas tres virtudes son la fe, la esperanza y la caridad. A través de la fe, la esperanza y la caridad vamos descubriendo la respuesta que debemos ser cada uno de nosotros. La respuesta que debe dar un papá o una mamá, que debe dar una familia, que debe dar un hijo. Y eso es muy importante para que nosotros tengamos esa conciencia. A la vez también que el bautismo nos concede a nosotros vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo. Si decíamos ahorita que somos templos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el que posee nuestra vida. De allí que invocar al Espíritu Santo cuando hablamos, cuando pensemos, cuando proyectemos la vida, es supremamente esencial, porque desde allí nuestras acciones son mucho mejores. Y cuando actuamos bajo la moción del Espíritu Santo, vamos a recordar también que debemos actuar bajo otras virtudes importantes que se llaman virtudes morales o cardinales. ¿Por qué? Porque son las acciones propias de cada uno de nosotros. Y recordamos esas virtudes para que nunca las olvidemos en la relación de nuestra vida cotidiana. Justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Desde allí entonces vamos a manejar unas relaciones interpersonales muy importantes. Mire que a veces en el caminar nosotros nos olvidamos de eso. Un bautizado no puede olvidar eso, porque cuando lo olvida, por eso la vida se vuelve una vida incrédula, una vida rutinaria, una vida sin amor, una vida sin gracia. Y el bautismo nos da esas bendiciones para que no olvidemos en nuestro diario caminar. Por eso todo lo que el bautismo encierra para nosotros está precisamente enraizado en el amor de Cristo. Nosotros somos parte de Cristo, somos cristianos, por eso San Pablo nos llama yo soy otro Cristo. El bautizado es otro Cristo, que ama, que perdona, y es el otro Cristo que sabe darse a los demás. Queridos hijos, siempre tengamos esa conciencia. En tercer momento, el bautismo nos da otra gracia, nos hace incorporar a la vida de la iglesia. Somos parte de la iglesia, como piedras vivas que hacemos parte de una grande construcción. Así como cuando la casa la construyen, que necesitan los materiales de construcción, el adobe, el cemento, la arena, el hierro, las piedras. Asimismo, cada uno de nosotros es una parte fundamental de la construcción viva de la iglesia. Por eso tiene que ser una iglesia dinámica, una iglesia que ame, una iglesia que luche contra el pecado, que luche contra la maldad. Y no podemos quedar simplemente indiferentes, que bautizamos al Hijo y ya tenemos esa gracia de saber que somos unas piedras vivas, que debemos participar activamente de las cosas de Cristo.
todos nosotros, conscientes de recibir el sacramento del bautismo, tenemos que ser conscientes de que también debemos ser anunciadores de la palabra de Dios con la vida, ser misioneros de esa misma palabra. El misionero no es el que solamente sale fuera, el misionero es el que con el ejemplo, con los buenos consejos, educa al hijo. Padre misionero, madre misionera, hijo misionero, debemos todos estar prestos para ello. Luego también, en cuarto momento, el bautismo es un vínculo de la unidad de los cristianos. Es donde todos somos uno solo. Cuando nosotros recitamos el credo decimos, en el credo, la iglesia es una, santa, católica, apostólica. Por eso el bautismo nos crea a nosotros la vida de la unidad, no vidas separadas, cada uno por su lado, no, es la vida de la unidad. Y cuando vivimos en la unidad de la vida de la iglesia, estamos siendo parte fundamental precisamente de la construcción de un reino de amor, de justicia y de paz. Conciencia de ser bautizados. Por eso bautizar a nuestros hijos, familiares y amigos no es de cualquier manera, es siendo conscientes de la gracia que recibimos. En quinto momento, el bautismo nos da un sello espiritual indeleble. ¿Qué quiere decir eso? Que el bautismo incluye en el ser humano una pertenencia especial a Cristo y a su iglesia. Somos de Cristo y su iglesia. Y por eso, en esa pertenencia a Cristo y a su iglesia, tenemos tres grandes tareas: amar, servir y perdonar. Amar, servir y perdonar. Para que amando, sirviendo y perdonando podamos tener un grueso en la vida cristiana que se llama ser testimonio de vida. Por eso, miren todas las grandezas que nos trae para nosotros este sacramento, la vida de la gracia. Que no olvide usted, querido padre, querida madre de familia y queridos padrinos, que cuando usted bautiza su hijo, su hija, su afiliado, tiene todas estas gracias especiales que el sacramento da, y que al tener esas gracias especiales también adquirimos un grande compromiso de iglesia para ser cada vez mejor, para tener más solidez en la vida cristiana y para vivir con alegría todo lo que Dios nos da en su iglesia. La iglesia, por el sacramento del bautismo, nos regala gracias muy especiales. Una de ellas, y muy importante, es hacernos miembros del cuerpo místico de Cristo. Ya nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, cómo la iglesia se asemeja al cuerpo humano. Tenemos muchos miembros, pero todos y cada uno con funciones diferentes. Asimismo es la iglesia de Cristo. Todos tenemos diferentes funciones, pero en beneficio del mismo cuerpo, la iglesia. Por eso es necesario que reconozcamos tres ministerios importantes dentro de la iglesia. Los ministros ordenados, los padres de familia y los padrinos de los bautizados. Cada una de estas funciones tiene responsabilidades que verdaderamente son importantes dentro de la vida eclesial, dentro de nuestra vida de fe. Así, por ejemplo, los ministros ordenados, quienes son los obispos, presbíteros y diáconos, al ser consagrados, tienen funciones espirituales más elevadas
que los demás miembros de la iglesia. Sin embargo, todos los miembros, por la misma calidad de hijos de Dios, tenemos responsabilidades espirituales. Decimos que ellos las tienen en un mayor grado porque son las personas que actúan en nombre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo, de tal manera que ellos son responsables de la alimentación, del fortalecimiento, de la educación, de la fe. Son ellos, los ministros ordenados, los que tienen la responsabilidad de acoger a los nuevos miembros de la iglesia, de recibirlos en nombre de Cristo. Son ellos los que tienen la responsabilidad de educar, formar y catequizar. A ellos los llamamos padres y verdaderamente, pues son padres en la fe. Ellos nos han engendrado en el momento de nuestro bautismo. La misión de los ministros ordenados es velar por el bien de su feligresía y tratar de mantener siempre un contacto estrecho con todos los miembros de su iglesia. Ellos son los curas de las almas, son los pastores de una pequeña porción del rebaño del Señor. A ellos se les ha encomendado vigilarnos y cuidarnos. Tenemos una segunda misión o ministerio con relación al bautismo, y son los padres de familia. Gran responsabilidad. Primero, han decidido engendrar a sus hijos. Han decidido formar una familia, formar un hogar. Han decidido que a esos pequeños, a los cuales han traído al mundo, los van a educar como buenos cristianos y como buenos ciudadanos. La mayor responsabilidad recae sobre los padres de familia. ¿Por qué? Porque papá y mamá se convierten en esa primera escuela de enseñanza. Se convierten en la iglesia doméstica. Desde papá y mamá se les debe enseñar a los niños el conocimiento de la fe. Mostrarle con sus actos qué es un cristiano, cómo vive un cristiano. Qué tan importante es la misión que tienen los padres de familia en sus hogares, con sus hijos, para mostrarles el amor de Dios, para enseñarles a orar, a comunicarse con el Señor, a amarlo sobre todas las cosas. Pero no es un trabajo solamente de teoría, no es solamente decirle a los niños, así, asá, haga esto, haga lo otro, ore así. No. Es con el ejemplo, es con el testimonio, es con su diario vivir, como les van enseñando a los niños que es ser cristiano. Porque los niños todo lo aprenden. De ahí que los padres de familia son el referente número uno para los pequeños, especialmente estos que van a ser bautizados. Los padres de familia se convierten en la voz de los niños para pedir el bautismo, para renunciar al pecado y para profesar la fe de la iglesia. Un tercer ministerio que tenemos con relación a los bautizados son los padrinos. De ahí que deben de ser personas muy bien escogidas por los padres de familia, con criterios cristianos, con criterio de fe. Los padrinos no pueden ser solamente para que salgan en la foto el día del bautismo. No pueden ser solamente para que llenen de cosas materiales
a sus ahijados. No solamente se acuerdan de ellos el día de su cumpleaños, deberían también, y con mucho gusto, con mucho agrado, recordar especialmente el día del bautismo de su ahijado. De esta manera, los padrinos tienen unas responsabilidades importantes, pues son aquellos que van a acompañar a los padres de familia en la educación, en la fe de sus hijos. Al tomar la responsabilidad de que acogen a un pequeño para ser padrinos de ellos, también se están comprometiendo a darles ejemplo de vida cristiana, que practiquen los sacramentos, que tengan vida de oración, que sean maduros en la fe. De ahí que en el mismo bautismo se recibe un ministerio importante que es el de ser profetas. Y los padrinos muchas veces tienen que actuar de esa manera como profetas e incluso con los padres de familia. Porque cuando se dan cuenta de que no se está actuando debidamente y que están siendo antitestimonio para sus ahijados, de ahí también que los padrinos tienen la responsabilidad de corregir a los padres de familia, teniendo en cuenta, primero que todo, la seguridad espiritual, el bienestar espiritual de sus ahijados. De esta manera, estos tres ministerios, en el momento del bautismo, resaltan por la importancia que tienen cada uno de ellos. Los ministros ordenados, al recibir, engendrar y fortalecer la fe de los cristianos que llegan a vivir este sacramento maravilloso que es el sacramento del bautismo. Los padres de familia, como iglesia doméstica, primeros educadores en la fe. Y los padrinos, como esos acompañantes idóneos para su proceso espiritual. De esta manera, tendremos en nuestros pequeños bautizados excelentes cristianos, excelentes seres humanos, excelentes ciudadanos en todo el sentido de la palabra. Los gestos y las palabras de la liturgia bautismal nos ayudan a comprender el don que se recibe en este sacramento y a renovar el compromiso de corresponder mejor a esta gracia. En el rito de acogida del bautismo se pide el nombre del que va a ser bautizado. Che nome date al vostro bambino? Celeste. El nombre indica la identidad de una persona. Dios nos llama por nuestro nombre, nos ama personalmente. El bautismo despierta en nosotros la vocación a vivir como cristianos, lo cual implica una respuesta personal por nuestra parte. Pero no termina ahí. A lo largo de los años, Dios sigue llamándonos por nuestro nombre, para que cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesús. A continuación, los catecúmenos adultos manifiestan su deseo de ser recibidos en la Iglesia, mientras que los niños son presentados por sus padres y padrinos que piden para ellos el don del bautismo. El celebrante y los padres hacen después el signo de la cruz sobre la frente del niño, expresando así que está a punto de pertenecer a Cristo, que nos ha redimido con la cruz. Toda nuestra vida, palabras, pensamientos y acciones están bajo el signo de la cruz, es decir, del amor de Cristo hasta el extremo. Cada vez que hacemos la señal de la cruz, como al despertarnos
antes de las comidas, antes de un peligro o antes de dormir, expresamos nuestra pertenencia a Cristo. La Iglesia acompaña a los catecúmenos en este camino con la oración, como nos lo recuerdan las letanías que preceden al rito bautismal. En los exorcismos de los candidatos adultos, el sacerdote suplica a Dios que los libre de todo lo que les separa de Cristo y les impide unirse a Él. Del mismo modo, se pide la liberación del pecado original de los niños que van a ser bautizados, para que puedan ser consagrados como templos del Espíritu Santo. El bautismo es un don del Espíritu Santo que nos da la fuerza para combatir el mal. Esto se simboliza en el gesto de la unción, que evoca a los atletas que ungían su cuerpo para tonificar los músculos y para evitar ser presa fácil de los adversarios. El óleo bendecido por el obispo nos asegura la fuerza del resucitado y la cercanía de la Iglesia en este combate, de modo que podamos decir con San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. El agua es un elemento que se caracteriza por su capacidad de vivificar y purificar. Este simbolismo natural aparece en varios pasajes de la palabra de Dios que son recordados al bendecir el agua que se usará para el bautismo, a la vez que se invoca sobre ella la fuerza del Espíritu Santo, para que todos los que reciban el bautismo sean sepultados con Cristo en su muerte y con Él renazcan a una vida inmortal. Una vez que ha sido bendecida el agua, es necesario disponer el corazón para acceder al bautismo. Por eso se realiza la renuncia a Satanás y la profesión de fe. Estos son dos hechos que están estrechamente unidos, pues no se puede seguir a Cristo con condiciones, sino que hay que despojarse de todo lo malo para empezar la vida nueva de Cristo. La respuesta a las renuncias y a la profesión de fe se realizza in primera persona del singular. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinuncio. Esto indica que es una elección personal y responsable, que debe ser traducida en gestos concretos de confianza en Dios y que no se reduce solo al momento del bautismo, sino que deberá acompañar todo el crecimiento y maduración de la vida cristiana. El rito central del bautismo, el lavado santo acompañado de la invocación a la Santísima Trinidad, en el momento que somos bautizados y participamos en el misterio pascual de Cristo. El hombre viejo queda sepultado para que renazca una criatura nueva. Morimos y nacemos en el mismo instante, pues la fuente bautismal se convierte en sepulcro y en madre. Estas dos imágenes manifiestan la grandeza de lo que sucede por medio de los gestos sencillos del bautismo. Nuestros padres nos generaron a la vida terrena. La Iglesia en el bautismo nos regenera a la vida eterna, haciéndonos hijos de Dios para siempre. Por eso también sobre cada uno de nosotros, renacidos del agua y del Espíritu Santo, el Padre dice amorosamente: tú eres mi Hijo amado. El bautismo no se repite porque imprime un sello sacramental indeleble que el pecado no puede borrar, pero sí puede impedir que dé frutos de salvación.
Luego, la unción crismal nos conforma a Cristo sacerdote, profeta y rey. Por eso todo el pueblo de Dios, animado por el Espíritu Santo, participa de esas funciones y tiene la responsabilidad de misión y servicio que de ellos deriva. Desde los primeros siglos, los recién bautizados se revisten de una nueva vestidura blanca para expresar su condición recibida en el sacramento de criaturas transfiguradas en la gloria divina. Estamos llamados a preservar esta vestidura sin mancha hasta la vida eterna, recorriendo el camino de la vida cristiana, cultivando las virtudes y sobre todo viviendo la caridad. El otro símbolo es la vela encendida en el cirio pascual, que indica que la luz procede de Cristo resucitado, de quien recibimos su esplendor y su calor. La vocación cristiana nos impulsa a caminar en la luz de Cristo y a perseverar en la fe. Los padres, como también los padrinos y las madrinas, tienen la responsabilidad de alimentar esta llama bautismal para que los más pequeños vayan creciendo en la fe. La celebración del bautismo se concluye con el Padre Nuestro, que es la oración de los hijos de Dios. Padre noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Los niños recién bautizados aprenderán esta oración y lo que significa llamar a Dios Padre dentro de la Iglesia. Muy bien, padres y padrinos. Esperamos que esta catequesis les sea de mucha utilidad para una celebración más consciente, alegre y participativa del sacramento del bautismo de los niños que ustedes quieren presentar a la Iglesia. Ahora unos requisitos y recomendaciones. ¿Cuáles son los documentos que deben traer? Son documentos de verificación de información. La partida de bautismo del papá y la mamá, la partida de bautismo de los padrinos y el registro civil del niño o niña. Todo eso es para verificar bien la información y que la ortografía, la escritura de nombres y fechas sean lo más preciso posible. En segundo lugar, les recomendamos que los niños vengan debidamente vestidos de color blanco y deben traer un cirio para la celebración del sacramento. Por la pandemia pues tenemos restricciones, así que deben venir de tapabocas y además observar las normas de bioseguridad que en su debido momento les indicaremos en la parroquia. Un abrazo a todos, muchas gracias por su participación.